¿Tuvieron alguna sorpresa o todo bien? Bueno, espero que les haya ido bien en el examen. Lo que vamos a empezar a ver hoy es específicamente ya contenido de la tercera unidad y vamos a ver específicamente lo que son las deformaciones de la tierra que se encuentran, la hidrósfera y cierta información específica alrededor de los glaciares. Estos son más o menos los contenidos que vamos a estar viendo en este periodo, y eso es lo que vamos a ver específicamente. Vamos a terminar hablando de los glaciares y de las condiciones del agua que tenemos en el planeta. Entonces, comencemos hablando de lo que son las deformaciones y los esfuerzos. Esto podríamos decir que es algo casi similar que estábamos hablando cuando hablábamos referente a las placas tectónicas. Y muchas de estas deformaciones ocurren específicamente por los tipos de movimientos que ya vimos en el periodo anterior que tienen los tipos de placa. La convergente, la divergente y la que están en este movimiento. Entonces, quien se encarga de analizar estos elementos es lo que conocemos como geología estructural y trata de ver estas estructuras generadas, cómo han sido generadas, qué tipo de movimientos específicamente generan eh, estos movimientos, pues, cuáles de la generación para todos estos elementos. Y todos estos son tratados a través de lo que conocemos como la tectónica de las placas. Entonces aquí tenemos dos definiciones bastante importantes de recordar. Recordar lo que es un esfuerzo y qué es una deformación. Entonces, el esfuerzo vamos a decir que es la cantidad de fuerza que se está actuando en cada unidad de la roca que se está aplicando específicamente. Y que estos esfuerzos pueden causar una deformación. Es decir, lo que genera una deformación es básicamente un esfuerzo. Y estos esfuerzos es como una forma que está actuando específicamente en cada una de las rocas. Entonces podemos observar específicamente fuerzas de compresión, donde dos fuerzas están aplicando su fuerza específicamente en una misma dirección. De distracción y tracción, que básicamente están alejando su fuerza de estos puntos. O la cizalla, que son fuerzas que no están aplicando una contra la otra, pero sí causan un movimiento de roce específicamente en cada uno de estos elementos. Entonces, los esfuerzos, como ya vimos, causan las deformaciones. Y diremos entonces que una deformación es básicamente todo aquello que empleamos para referirse a los cambios de forma o de volumen que pueden experimentar las rocas. Entonces, estos surgen, como mirábamos, de un esfuerzo aplicado, que la roca al final puede fracturarse, o sea, se puede alargar o puede llegar a un punto en el cual la roca ya se fractura o se rompe o que ya no es posible que retorne específicamente a la posición que teníamos inicialmente. Entonces las deformaciones se producen generalmente cuando la intensidad del esfuerzo es mayor y la resistencia a la resistencia interna de la roca propia que tenemos. Entonces, los esfuerzos pueden ser por tensión, básicamente la separación aplicando en esta forma, la compresión cuando las dos fuerzas están aplicando en la misma dirección, y la cizalla, que es lo que ya observamos anteriormente, ¿verdad? Esos son básicamente los tipos de fuerzas que pueden generar, si recordemos que los esfuerzos son los que generan las deformaciones. Entonces, aquí vamos a tener estos esfuerzos y se pueden clasificar de esta forma. Por ejemplo, la deformación elástica.
Lo que debemos de saber de este tipo de deformación es que esta es reversible. Siempre y cuando el esfuerzo que se está aplicando y que está produciendo específicamente esta deformación permita recuperar la forma o la posición original y no genere estructuras tectónicas adicionales. Después tenemos una deformación plástica o dúctil, que vemos que esta ya es irreversible o permanente, o sea, ya pasamos específicamente esa parte. Es decir, cuando se deja aplicar el esfuerzo, puede haber un cambio posterior en la roca, pero esta ya no va a ser exactamente como era inicialmente. Pero la gran diferencia, a diferencia del último tipo de deformación, es que esta no presenta ruptura. Entonces puede ser un alargamiento o puede ser que se comprimió, como lo caso que mirábamos anteriormente de las rocas metamórficas. Pero en sí no tenemos una ruptura, siempre tenemos los mismos elementos, quizás más compacto o un poco más alargado. Y la deformación frágil o discontinua, entonces esta es irreversible. Y aquí básicamente este tipo de elementos se presenta cuando tenemos una ruptura o que la forma propia que tenemos de la roca se ha separado en dos elementos distintos. Entonces, aquí es cuando el esfuerzo supera el límite de rotura o de plasticidad que tiene específicamente la roca. Entonces, las estructuras se pueden ir formando en función a las deformaciones que vamos teniendo con cada uno de estos elementos. Por ejemplo, podemos tener fallas, que es algo común. Una falla común generalmente es cuando el tipo de movimiento se está ocurriendo hacia abajo. O por ejemplo, cuando tenemos específicamente este elemento, entonces en vez de que tengamos uno que suba, que este elemento tiende a ir hacia abajo, como se observa en la imagen de la izquierda en la parte superior. Es inversa si cuando están específicamente estos dos elementos causa que la roca vaya hacia arriba. Por ejemplo, lo que pasó con el Himalaya. Con los movimientos que teníamos específicamente que se produjeron posteriormente a Pangea. Y una falla horizontal es básicamente la que se produce por la cizalla que habíamos mencionado anteriormente. También se pueden producir pliegues. Entonces, el pliegue clinales o anticlinales. Básicamente el clinal es cuando tenemos esta parte que va hacia abajo, o tenemos esa estructura nueva, y anticlinal cuando el pliegue que se produce es específicamente hacia la parte superior. Entonces, es bastante común que estos fenómenos ocurran. Yo les he mencionado que, por ejemplo, cuando uno va por la carretera hacia Cihuatepeque o en cualquier carretera, por ejemplo, la imagen que está a la derecha es algo común de observar, que hay diferentes subniveles de tierra o tipos de roca en cada uno de estos lugares, pero observamos que están no específicamente a la misma altura, sino que están como el caso de la imagen que tenemos ahí. Entonces, esto probablemente ocurrió por una falla, una diclasa que provocó específicamente este desplazamiento de la falla en función a este lugar. O que se formaban específicamente diclasas, como la imagen que está a la izquierda. Pero este tipo de imágenes es una prueba de que probablemente en ese sector se registren movimientos o que la falla puede ser de que todavía esté activa. Entonces, las fallas están presentes en casi todo el área. En algunos sectores es algo que se puede apreciar, en otros no tanto. Por ejemplo, se me olvida cómo se llama la Guillén, no, la colonia que está ahí por el reparto, que anteriormente había una falla que estaba activa, la deshabitaron, pero con las lluvias que hubieron hace poco se volvió a activar porque no todas las personas se retiraron. O, por ejemplo, la falla de San Andrés, que creo que es la imagen que se está presentando en este caso. Entonces, observemos, tenemos el bloque inicial, que es la imagen que está en la parte superior. Falla normal si tenemos un decaimiento, falla inversa si tenemos un ascenso de cualquiera de los sectores de la Tierra y falla de desgarre cuando tenemos específicamente el accionar debido a la cizalla. Entonces, con la falla normal lo que tenemos, como hemos dicho anteriormente, que una de estas partes de tierra va hacia la parte inferior o está decayendo.
Entonces, es específicamente lo que ocurre. Este básicamente es producido por el tipo de falla en los cual tenemos fuerzas que se están alejando la una de la otra. Entonces, esto produce que uno de esos elementos vaya hacia la parte inferior. La falla inversa ocurre de la forma contraria, es cuando tenemos las dos fuerzas que se están aplicando en la misma dirección. Entonces, esto produce de que uno de los sectores de tierra tiende a ir hacia la parte superior. Como había mencionado anteriormente, básicamente lo que ocurrió en el sector del Himalaya, o lo que se infiere que ocurre ahí, cuando la placa fue subiendo y chocó con el sector que viene de cierta parte de Asia. Entonces permitió que todas las montañas de ese lugar sean las más altas del planeta. Y las fallas transformantes es básicamente por lo que tenemos esos movimientos de tipo de cizalla. Observar, por ejemplo, creo que se observa ahí que el río antes estaba en una posición, pero debido a ese tipo de falla que tiene ahí, ya no están específicamente en secuencia estos elementos. Entonces, esto puede causar que eh, se requiere específicamente nuevas condiciones para tener un cauce para dicho río. Y es algo que ha ocurrido específicamente en todos los lugares. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de lo que ocurre, pero en más de algún lugar aquí en Honduras podemos observar estos fenómenos que estamos resaltando. Esta es la falla más conocida, la falla de San Andrés. Está ubicada en el estado de California, en Estados Unidos, y esa es más o menos la forma como se puede apreciar. Entonces, en la imagen que está a la derecha es la zona que está en rojo, y la forma para poderlo observar es específicamente ese elemento. Aquí no recuerdo si es que se está separando o se está elevando, pero por la formación que creen ahí, creo que es que se está una falla inversa, que está levantando ciertas zonas en cada uno de esos lugares. Entonces los pliegues son completamente diferentes porque lo que nos produce es como una especie de arco. Entonces aquí tenemos un ejemplo en la imagen que tenemos ahí. Cuando va hacia la parte de abajo decimos que es inclinal, y cuando va hacia la parte superior decimos que es anticlinal. Aquí es importante señalar también, como se observa en la imagen que está a la izquierda en la parte superior, que estos elementos tienen nombres. Por ejemplo, la parte superior se llama chamela, y las partes que van cayendo o subiendo alrededor de este punto son los que son conocidos como los flancos. Y ahí tenemos los diversos niveles de tierra alrededor de cada uno de estos elementos. O como la imagen que estamos observando en la parte derecha, que así es como se observa o se puede apreciar específicamente cada uno de estos elementos alrededor de este punto. Entonces, esos pliegues básicamente son deformaciones plásticas. Si recordamos, era el tipo de deformación que teníamos inicialmente, que se puede regresar específicamente a una forma. Es decir, no tenemos un rompimiento, una ruptura, o una forma en la cual sea completamente distinto a como se tenía inicialmente. Naturalmente, esa no era la forma inicial, pero los objetos sí están específicamente con las mismas condiciones o casi similares a los elementos que teníamos inicialmente. Entonces, se pueden ocurrir específicamente estos tipos de elementos según el área en el cual están girando. Puede ser inclinar, si ya repetimos, va hacia abajo, o anticlinar si va hacia la parte superior, según la posición en la cual tenemos el plano que estamos operando, si es recto, si está a 90 grados, si es tumbado, que está casi en una forma posición de unos 10 grados, si es invertido, si está inferior a este elemento de 90 grados, e inclinado si está más o menos en una condición entre 10 a 85 grados. Y función a su simetría, puede ser simétrico o antisimétrico, las condiciones que se pueden encontrar para cada uno de estos elementos. Lo que sí hay que resaltar es que generalmente cuando ocurren estos pliegues, que probablemente no son zonas recomendables para construcción, ¿verdad? Por el movimiento que se tiene ahí. O sea, para poder construir alrededor de estos puntos se ocuparía hacer como un análisis geológico,
para observar si las probabilidades de movimiento van a continuar o no. Entonces, al final tenemos este elemento que nos explica específicamente el tipo de deformación que se está ocurriendo. Entonces, observemos, en el eje horizontal nos dice que es la deformación y en el eje superior o vertical nos dicen que es la tensión. Entonces, esto ocurre con todas las condiciones de la Tierra que está alrededor de dicho punto. Empezamos a aplicar o se empieza a aplicar sobre estas mayor este valor de fuerza, entonces la deformación va aumentando y que es como la región que está en azul. Entonces, esto nos va a ir mostrando un comportamiento de la roca en la cual si se deja de aplicar esa fuerza, retorna específicamente a su posición original. Pero observemos el punto donde pasa de una región elástica a una región plástica. En esta región sabemos que si seguimos aplicando fuerza y pasamos a esta zona que está en verde, al dejarse de aplicar el esfuerzo sobre este elemento, vamos a tener una deformación que no va a regresar a su forma original, sino que probablemente o nos va a dejar la roca más amplia o nos va a dejar la roca más comprimida. Y si se sigue aplicando mayor tensión, la deformación va a llegar hasta un punto en el cual vamos a tener la ruptura de la roca. Entonces es más o menos similar a esto que observábamos en estos tipos de deformaciones, ¿verdad? La primera deformación es la elástica, después la siguiente deformación que puede seguir si tenemos una mayor cantidad de esfuerzo aplicándose es la plástica, perdón, y si sobrepasamos específicamente el punto de ruptura que tiene dicho elemento, entonces vamos a tener una deformación frágil o discontinua aplicándose para cada uno de estos elementos. ¿Preguntas o dudas hasta acá? Bueno, entonces asumo que no tienen consultas. Voy a tratar de compartirles los contenidos de la presentación lo más pronto posible para que ustedes los tengan desde antes y en la próxima clase empezamos a referirnos sobre los terremotos y los riesgos sísmicos. Pasen buena noche. Saludos.